¿Están viendo la imagen de Google Earth? Sí, profe. Ok. Ahorita como vieron, aquí bajé busqué la planta directamente en el buscador de la misma aplicación y ya lo tengo ahorita aquí localizado. Aquí tengo otras instalaciones, manufacturas que plantan abarrotes. Y yo, por ejemplo, aquí ya las puedo salvar en mis lugares. Aquí ya tengo la planta y la puedo dejar aquí en el conjunto. Además, por ejemplo, yo puedo, bueno, para no estarlo buscando en cada ocasión, yo puedo salvar la ubicación directamente, así simplemente guardar lugar como, y ya puedo guardarla no, espérame, Eaton Truck, guardar lugar como, ya lo busco en donde lo voy a guardar, en el lugar que quiero localizarlo en mi computadora o en este caso en mi computadora. Por ejemplo, ¿ya instalaron la aplicación? ¿Ya la tienen instalada? Yo todavía no, profe. Hay que instalarla, hay que usarla. Necesitan practicar, digo, no tiene chiste y aparte da muy buenas herramientas para su desarrollo profesional, para casi cualquier cosa, ¿verdad? Por esa característica que yo puedo, con una precisión más o menos buena, yo puedo ver a nivel de detalle, puedo incluso ver todos los detalles, por ejemplo, que aquí por ejemplo, esta es la zona de descarga, aquí salen los camiones. Bueno, es porque ya conocemos la planta, pero ya tienes ahí otros tragaluces, sistemas de ventilación. Aquí habíamos comentado que tenemos una subestación 115,000. Cuando lleguemos a este tema de las instalaciones eléctricas, pues vamos a ver más detalles al respecto. Entonces, se pueden ver algunos otros detalles, pero sobre todo puedo ver áreas, longitudes y puedo, incluso más aún, puedo incluso ya en los edificios 3D, puedo calcular dimensiones de las tuberías en 3 dimensiones. Ahorita en este caso, aquí se fijan, aquí está el polígono en 3D y la ruta en 3D, pero esto solo aplica en donde tienen, por ejemplo, tienen las imágenes en 3D, que me parece que para el caso de Eaton no tiene edificios en 3D. No, de hecho, se tarda mucho en generar, pero casi siempre es porque no tiene edificios en 3D. Está un poquito lento el internet ahorita. Pero, por ejemplo, si ponemos ahorita una planta que sí estoy seguro que sí tiene aceros de M. Aceros de M. Eje 114. Aquí igualmente pues tenemos ya ubicada la planta. Todos aquí pueden ver detalles de la ubicación. Y aparte esta aplicación ya tiene, digo, esta nave ya tiene edificios en 3D. Si lo tienen abierto, fíjense cómo ya puedes ver detalles hasta en 3D, como si estuvieras volando un dron. Se puede ver, por ejemplo, aquí que están las naves la nave de laminación, la espuela de ferrocarril en este lado,
Esta es la nave de chatarra, ahí alcanzan a distinguir las grúas que se utilizan para la chatarra. Entonces, los trailers vienen y descargan aquí. Estos son, por ejemplo, rollos de alambrón para entregar a otros que están almacenando ahí. Ellos también tienen aquí planta de varilla corrugada, tienen planta de alambrón, tienen planta de malla electrosoldada en esta misma planta. Aquí pueden alcanzar a ver la nave de chatarra. Y aparte, por ejemplo, aquí pueden ver una ruta en 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí, si yo quiero saber la alimentación hasta la grúa, la longitud son 54 metros. Y estoy haciendo la trayectoria en 3 dimensiones, si se fijan. ¿Sí alcanzaron a ver ahí la imagen? O sea, que aquí yo tengo, aunque ya se cerró. Adiós. O sea, yo puedo tener, puedo hacer la medición. Por ejemplo, si quiero alimentar desde esta, bueno, suponiendo que aquí estuviera un tablero, yo puedo alimentar aquí a la grúa, por ejemplo. Aquí, si se fijan, yo estoy haciendo la medición en 3D. Son 46 metros de alimentación desde este punto, del punto en donde supuestamente está un tablero, y yo alimento a esta grúa, por ejemplo. O sea, esta te da ya muchas opciones, aparte que en la vista de plata puedo ver el polígono para las áreas completas. Entonces, esto te da información muy interesante y te permite ver algunos detalles de algunas plantas. Esto inclusive pues es útil ya para muchas cosas. Esta es la planta de oxígeno y la planta creo que es la planta de oxígeno. Por ahí debes tener una planta, la cometida de la subestación. Esta es la acería. La chatarra entra, el proceso llega a la chatarra, y aquí la chatarra la preparan, la separan, la clasifican y la meten aquí al área de fundición. Aquí están el horno principal. Este es un tanque elevado. Este es el colector de polvos, que ven aquí. Si se fijan, se ven bastantes detalles. Aquí está toda la planta de tratamiento de aguas. Ellos necesitan mucha agua para el sistema de enfriamiento de los hornos, de la colada continua. O sea, es decir, el proceso es que se funde, toda la chatarra se funde aquí en esta primera etapa. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí debe estar el horno principal. Y luego de aquí sale al horno de cuchara, se vacía el acero líquido o la chatarra ya líquida el acero ya líquido, y se manda a la refinación, a lo que le llaman el horno de cuchara. Y el horno de cuchara, de ahí ya refinado, afinado, quitado los, ¿cómo se llama? No sé. Después del horno de cuchara va la colada continua, que está en esta parte, en esta nave, este edificio. Ya después veremos algunos detalles de estos procesos, pero en este edificio que está saliente, ya podemos saber ahí tenemos la colada continua, que es una olla que está hasta mero arriba, no sé, alrededor de unos 20, 25 metros, y salen 3 hilos, van a una válvula que separa todas las, separa todo el hilo, el metal líquido, el acero líquido, ya refinado. Entonces lo empieza a enfriar, pasa en unas cámaras y va haciendo van saliendo unos billets de alrededor de 4 o 5 pulgadas, cuadrados de 4 pulgadas o de 5 pulgadas de sección. Y ya al final llegan a un transportador donde los cortan a la medida para poderlos meter al horno de precalentamiento. Y para todos los procesos aquí de fundición,
requiere, como es todo el acero, pues lo vamos a fundir a más de 1500 grados centígrados, necesitamos agua de enfriamiento, entonces se utiliza mucha agua y esta agua la tenemos que reciclar. Adicionalmente, este es un servicio, aquí por ejemplo, como es parte del proceso, no es precisamente es agua para el proceso mismo, porque si no tuviéramos no se tuviera el horno, si no tuviera agua, suficiente agua, pues los hornos se calentarían demasiado y se fundirían y terminarían, se funden los refractarios y terminaríamos haciendo, entonces aquí el agua está considerado como un energético. Sin él no puedes, el proceso no funciona. Aquí sí, normalmente tiene que trabajar pues continuamente las 24 horas del día. Y así es como opera aquí. Adicionalmente, el tema, por ejemplo, del sistema anticontaminante, el colector de polvos, que es aquí, pues primero lo tienen que enfriar todos los gases, tanto del horno de la colada continua como el horno creo que es el horno de cuchara y el horno de fundición. Después tienen que dar, luego ya al final de cuentas, este es el enfriamiento que infrime a los gases y este es el colector de polvos para no tirar los gases contaminantes. Como habíamos comentado, como un servicio auxiliar, pues sí tenemos el sistema anticontaminante en este caso, pero como pueden ver, pues es un nivel de detalle muy interesante. Que pueden ya incluso dimensionar tanto en el plano como en 3 dimensiones. Adicionalmente aquí, aprovecho de comentarles, tiene una alimentación, la subestación se ve incluso muchísimo más grande que, por ejemplo, en el caso de Eaton, pero es porque esta subestación es una subestación en 220,000 volts. O sea, aquí les alimentan 220,000 volts. Aquí ni se alcanza a ver. Entre cada uno hay como 6 metros de distancia. Entonces, aquí llega, la alimentación llega por esta tubería. Aquí llega y alimenta la línea por esta torre. Aquí llegan los cables de 220,000 volts. Ya cuando lleguemos al tema de instalaciones eléctricas explicaremos por qué tanto voltaje. Aquí se tiene, pues esta parte de la subestación y luego ya aquí ya tienen otros equipos que, pues sí, a lo mejor sí ya vamos a tener que detallar, pero como ven, ya tienen una idea mucho más palpable de lo que tienen. Todas son escorias que sacan del tren de laminación, porque una vez que salen los billets, aquí entran después a un horno de recalentamiento. O sea, aquí salen, el acero se funde a 1500 grados centígrados, lo tienes totalmente líquido, y lo vas enfriando por medio de agua a presión, y vas haciendo que lo vas bajando la temperatura hasta que lo puedas manejar ya como un sólido. Entonces los billets, o los tochos que le llaman, ya salen a una temperatura de alrededor de 250 grados centígrados. Todavía está pues, intocable, ¿verdad? No lo puedes tocar, te quemas, pero ya se puede manejar como un sólido. Muchos aceros pues ya soportan esa temperatura sin mayor problema, pero para poderlo laminar lo tengo que volver a calentar. O sea, ese tramo de billet, por ejemplo, ya es un tramo alrededor de unos 3 metros, 3 a 4 metros de largo por una sección de 4 por 4 pulgadas o 5 por 5 pulgadas, dependiendo del tamaño del producto. Entonces ya lo pueden convertir y lo van a volver a calentar, pero ahora lo van a calentar en el horno de recalentamiento hasta una temperatura de alrededor
de entre 950 y 1150 grados centígrados. 1100 grados centígrados, que es la zona pastosa en donde el material no fluye como líquido, sino todavía está haciendo, es un sólido, pero semisólido, semilíquido, es decir, está en la zona pastosa. Está fluyendo, pero ya se puede ya empezar a conformar. Entonces, si ya tú lo sometes a una serie de pasos de reducción a través de molinos de laminación, lo empiezas a reducir a diferentes formas y diferente tamaño y lo vas estirando. O sea, si la sección esta de 4 o 5 pulgadas cuadradas, digo, bueno, en realidad son 16 pulgadas cuadradas o 25 pulgadas cuadradas, se va reduciendo y obviamente va aumentando la velocidad. Entonces, los pasos de laminación que empiezan, pues primero va avanzando muy lentamente, a lo mejor, no sé, a 10, 20, 30 metros por minuto, o algo así, quizás un poquito más lento todavía, pero al final lo pueden, ya cuando lo van estirando hasta lograr que el material ya vaya rodando en el proceso de laminación a velocidades alrededor de 12 a 15 metros por segundo. O sea, al final la varilla corrugada sobre todo la varilla corrugada que va saliendo, el perfil que va saliendo, el alambrón, lo que vaya haciéndose, la varilla, va dando, va aumentando su velocidad hasta que alcanza, como les digo, alrededor de 15 metros por segundo al final de la línea. Todo está aquí adentro, sigue siendo, para nosotros ahorita, pues nomás es platicado, porque conocemos un poco el proceso. Más o menos te podemos decir que aquí pues hay una cama de enfriamiento, luego se cortan para pasarlas a las áreas de producción de alambrón, porque aquí finalmente producen, aquí están unos trailers que están sacando varilla y todos estos rollos que son alambrón para poder producir varilla de alta resistencia. Y la varilla de alta resistencia la utilizan para producir malla electrosoldada y producen también, ¿cómo se dice? Producen castillo y castillo ya prefabricado, o armas que le llaman. ¿Cuánta chatarra creen que se mete aquí en este proceso? Para que le calculen. A ver, Brandon. Pero, ¿qué le número? ¿Perdón? ¿Un número le digo o qué? ¿Cuánta chatarra crees, qué flujo de chatarra crees que deben de estar entrando aquí? ¿Cuántas chatarra crees que se procesan diariamente o por año o por mes o Toneladas, digo, no sé, diarios. ¿Unas 10 diarias? toneladas? Sí. Chavo, estás muy lento, estás muy lejos. Más o menos. Mira, más o menos, para que se den una idea, ya está fallando esta madre. A lo mejor andan procesando y creo que ya me quedé corto. Creo que aumentaron ya el tamaño del horno de fundición, pero pueden procesar 1.300.000 toneladas al año. Si lo divides entre 12, nos da... Ahora sí ya chafió esto. ¿Cuánto te dije? 1.300.000. Entre 12 equivale a 108.333 toneladas al mes. Si lo divido entre, eso es lo que estoy procesando,
Y seguramente, como tengo algo de scrap, porque voy a perder algo de material de ese peso, pues lo va a perder por impurezas, lo va a perder por el mismo proceso, por oxidación, por residuos de escoria, por residuos de polvo. Entonces, a lo mejor estoy produciendo por punto, vamos a poner punto 95. Estoy produciendo alrededor de 100,000 toneladas por mes. Ponle tú. Y entonces, de esas 103,000 toneladas, bueno, me regreso a las 108,300. Si esas las proceso estos 108,000, déjame anotarlo, porque si no se me va a olvidar. Si yo meto 108,300 toneladas por mes, yo lo proceso igual, entre 25 días o 26 días hábiles que tengo disponibles de lunes a sábado, serían alrededor de 4,200 toneladas por día. 4,200 toneladas por día. Y esas 4,200 toneladas por día equivalen a que, incluso ya si te quieres poner muy elegante, bueno, a lo mejor lo procesas en 2 turnos o en 3 turnos, pero ¿qué tal si es un solo turno? Pues es mucho. Pero vamos a suponer que sea en 2 turnos o en un turno de 12. O sea, en 12 horas yo tengo que meter a la planta 4,200. Bueno, vamos a poner primero 4,200 toneladas entre 25, vamos a ponerle unos 15 toneladas, que cada tráiler pueda meter, como está muy esponjosa, van a meter 15, como 15 toneladas por cada tráiler que entra de chatarra, y son 280, serían 280 trailers por día. Fíjense. Y luego esos 280 trailers por día, pues y si lo pones en que digo que es en 12 horas, pues estás hablando de que esos 280 entre 12, cada hora estás metiendo 23, casi 24 trailers por hora en 12 horas. Fíjense toda la información que te da un solo dato. ¿Cuál es el dato? ¿Cuánta chatarra consumen? A lo mejor les pude haber dicho, por ejemplo, cuánta producen, que sería lo más correcto. Debemos de partir de cuánto producimos. ¿Cuántas producen? No, pues producimos 1,000,000 de toneladas de varilla corrugada y 300,000 toneladas, 200,000 toneladas o bueno, 800,000 toneladas de acero, de varilla corrugada, 200,000 de alambrón o varilla de alta resistencia y 300,000 ¿cómo se llama? De malla electrosoldada, por ejemplo, o al revés. Entonces, ya con esa, ya me sale la suma de las 1,300 o 1,400. Entonces, ya yo debo saber si son 1,300 lo que produzco, 1,300,000, le aplico un scrap del 5%, ya me sale que debo de meter 1,365,000 para ser más exactos. Y esos datos nos dan los que platicamos ahorita: 108,000 toneladas por mes, 42 toneladas por día, 280 trailers por día, que cada trailer trae 15 toneladas,
y que cada hora yo tengo que meter alrededor de entre 22 y 24 trailers. Esto nos dice, por ejemplo, de que por eso se mueve aquí todo esto, o sea, incluso aquí, pues por eso está la escuela de ferrocarril también, o sea, creo que también les llega a través de vagones de ferrocarril, pero aquí, por eso, si ustedes van, algún día van a Aceros DM, no sé si han ido a estar enfrente de Acero San Luis, que es era de la misma empresa, pues tienen siempre un formadero, como pueden ver aquí, tienen un formadero de trailers, y estos son los que entran y los que salen. O sea, si estamos hablando de chatarra, eran 108,000, pues de materia prima son 102,000. Entonces, multipliquen por 2, entonces se pueden dar idea del flujo de trailers que tienen que tener. Cada uno de estos trailers pasa a través de una báscula. Hay una báscula de entrada que pesa el tráiler cuando entra, por ejemplo, con chatarra, y cuando sale, pues ya sin peso, ahí sacan la diferencia, sacan la tara y ya pueden saber cuánta materia prima dejaron, cuánta chatarra dejaron. Y igual cuando llega un tráiler a cargar materia prima, pues debe de entrar, pesarse y salir. Entonces, esa logística pues, también ya implica una serie de cosas, porque ya como ven, pues es mucho volumen lo que tenemos que manejar. Esto es normal en la industria del acero, o sea, siempre se deben manejar grandes volúmenes para que sean rentables los negocios de la industria del acero. Entonces, y así por el estilo, yo puedo ir sacando datos como ese. Entonces, si logramos localizar, oye, pues cuánto produce Aceros DM, ya con ese dato ya puedes saber cuántas toneladas vas a meter. Si ustedes son cuidadosos, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, ¿cuánta energía necesito yo para fundir esas 4,200 toneladas por día? O sea, puedo calcular cuál es la energía que yo necesito. Y aplicando una cierta eficiencia, yo puedo saber cuánta energía eléctrica utilizo para el proceso de fundición, por ejemplo, simplemente. Pero luego para el proceso de laminación, así como dato, si mal no recuerdo, no me hagan caso, pero creo que eran 700 kilowatt-horas por tonelada producida, me parece. 200, sí, creo que eran como 700 kilowatt-horas por tonelada. Déjame ver si me salen las cuentas. Si doy 4,200 por 700, yo consumo, sí puede ser, en un mes, debo de consumir por día 200, no, se me hace que es mucho. 4,200 por 70 sería. También es muy poquito, 294 por día, por 30. 8,867,000 pesos por 1.8. Bueno, puede ser. Más para que se den una idea. Si lo pongo a 70 kilowatt-horas, que digo, no me acuerdo muy bien del dato, pero si son 70 kilowatt-horas por tonelada producida o por tonelada tratada, no sé, creo que es tratada, equivale a las 4,200 toneladas por 70, equivale que diariamente utilizo 294,000 kilowatt-horas por día. Si lo multiplico por los 30 días hábiles, o 30, bueno, 30, consumiría 8,820,000 kilowatt-horas por mes en esta planta. Y pues si ponemos un costo unitario de alrededor de por 1.8,
bajita la mano, o sea que nos cobre comisión 1.8 pesos por kilowattora, equivaldría a que yo pago por mes 15.876.000 pesos de energía eléctrica, aproximadamente. Como ven, cada dato que vamos nosotros proporcionando es un dato de proceso. ¿Cuánta materia prima metes al sistema? ¿Cuánto vas a producir? Y puedes entrar por lo que te produce y por lo que sale. Y empiezas a ver algunos datos. Esta información de los 70 kilowatts, digo, lo voy a confirmar. La verdad, ya hace muchos años que vi estos datos, pero por ahí, a lo mejor por ahí anda. Son datos interesantes que nos ayudan a darle un tamaño, ¿verdad? ¿Cuánta energía puedo tener? Pues para producir esta cantidad de energía. Por eso, si se fijan, ahí van a encontrar que hay el horno, no me hagan caso, pero me parece que era que cada colada continua, cada colada del horno de fusión, o sea, el que funde la chatarra, puede fundir, me parece que 40 toneladas en más o menos alrededor de 40 minutos. O sea, en 40 minutos más o menos puede fundir 40 toneladas de chatarra, el angelito horno Y y luego lo pasa ya fundido al horno de cuchara. Y ese otro produce otro tanto y se consume cierta energía también para manejar las bombas del sistema de enfriamiento en la colada continua, y así por el estilo se van procesando cada uno de los pero ya puedo empezar a tener más datos. Así como estoy hablando de energía eléctrica, pues también puedo hablar de la cantidad de agua. Cuánta agua en metros cúbicos o en litros tengo que consumir, pues ya tendré que empezar a ver las capacidades de las bombas y los flujos que vamos a mantener para ver el tamaño de las tuberías que vamos a utilizar. Entonces sí empezamos a ver, pero ¿cómo estudiamos esos datos o de dónde los sacamos? Pues los vamos a ir sacando del mismo proceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para analizar cómo está una planta, pues que es conocer un poco su proceso. Y digo, conocer un poco significa que solamente tengo que saber cuantos datos, ¿no? No tengo que saber todos para poder empezar a hacer algunas estimaciones de algunos consumos. Esto es un tema muy largo, obviamente nada más se los estoy platicando así, nada más para que lo que vean que se puede hacer con esta información y con algunos datos que se pueden obtener ya libremente, para poder saber de qué tamaño son las instalaciones, ¿verdad? De cuánto se debe de manejar, cuánto deben de operar. Entonces, así como ahorita estamos diciendo, pues la báscula tiene que pesar de 200 a 300 vehículos, lo tiene que pesar 2 veces, porque es a la entrada para ver el peso bruto con el que están entrando, y a la salida con el que están saliendo, y viceversa para cuando es un tráiler que viene por producto, primero pesa el tráiler que entra vacío y luego ya sale con el producto. Esta parte, todo en el caso de la industria del acero, pues se maneja todo por toneladas. Entonces, hay muchas entradas y salidas así, de esta manera. Porque una es la entrada de materia prima y la otra es la salida del producto. Esto se ve muy, muy claramente. De las 108,000 toneladas mensuales, pues una parte de esas toneladas no se convierte todo en acero utilizable, ¿verdad? Alguno va a ser scrap, otro va a ser ceniza, otro va a ser polvo, otro va a ser vapor. O sea, y toda la energía que se consume, no necesariamente toda se utiliza en el proceso. A veces esos indicadores pues se salen directamente del recibo.
Por eso ahí más adelante vamos a hacer vamos a poner una tarea donde van a buscar algunos de estos datos. Digo, este es un ejemplo nada más, para que veamos, para que ustedes vean directamente con algún amigo, algún conocido, un pariente, que esté trabajando en alguna industria y que nos dé, que les pueda dar algunos datos, no con ánimo de nada, sino de poder sacar los parámetros que normalmente pueden estar utilizando. Y esto, el saber algunos de esos datos nos ayuda también para asegurar que la operación de las instalaciones es correcta y adecuada, o sea, es eficiente, que nos da un buen costo de operación, ¿verdad? Esta parte, pues todo se empieza ¿cómo se dice? Se empieza a combinar tanto las capacidades que se tienen de los equipos de producción como los requerimientos que se necesitan para tener en las instalaciones. Y todo ese conjunto de datos, de información o de especificaciones nos van a ir dando que es que se puedan operar eficientemente las plantas industriales. Igualmente aquí podemos salvar, como hicimos hace ratito, podemos salvar déjenme guardar. Aquí vamos a salvar nuestros lugares, aceros DM, y luego lo ponemos aquí. Bien. Esta empresa, Aceros DM, ya ahorita no me acuerdo de quién es, ya le perdí la huella, pero inicialmente era de la familia. Ay, se me fue el nombre. De la familia Valladares. Una familia Valladares. Y primero se tenía una planta, este es Acero San Luis, es una pequeña planta que pues es como una tercera parte de lo que es Aceros DM. Y ellos empezaron aquí, también aquí tienen la fundición y luego la laminación. Su proceso está un poquito más ineficiente, pero finalmente esta fue la primera empresa que hicieron. Y la persona era un señor Mario Valladares. Y de Aceros DM, yo cuando me enteré, se me dio un poco de risa porque pues no pensé no sabía por qué le habían puesto Aceros DM, pero pues nada más era simplemente que era Aceros Don Mario. O sea, era el señor, el fundador, pues, de esa compañía. Después creo que a la larga ya se asociaron con alguien más, o ya no supe, pero creo que sí tienen ya otros socios. Pero antes sí era de una sola familia. Si se fijan, está en la primera zona industrial de San Luis, ¿verdad? En la zona industrial del Potsí. Bien, así como en este caso, aquí, pues, todas estas plantas que están de aquí para allá, del eje es de Aluprint, no se alcanza a ver, pero todas estas están en tres dimensiones. Ya después de para este lado ya no hay, ya solo es un plano. Ahí se puede alcanzar a distinguir un poco la mancha de los edificios en tres dimensiones, aquí como lo pueden ver. Entonces, resumiendo, busquen, instalen la aplicación, por favor, y vean los datos, por ejemplo, cuál trayectoria tienes, desde dónde, por ejemplo, alimentas, desde las subestaciones, dónde alimentas cada uno de las cargas que vamos a alimentar.
porque como ven, como vimos en la definición de instalaciones industriales, pues es todos los elementos que necesitamos para suministrar energéticos y servicios auxiliares a todos los equipos o a todo el proceso productivo o planta industrial. Es decir, si yo tengo un horno, tengo un molino, tengo una bomba, y todos consumen, por ejemplo, energía eléctrica o necesitan agua de enfriamiento, pues yo tengo que ver desde dónde voy a llevar esa energía eléctrica. En su caso, por ejemplo, aquí en esta planta, pues toda la subestación aquí está en esta zona. Estas son las subestaciones, son los transformadores principales que convierten primero la energía de 220,000 volts a, me parece que 34,000 volts, y luego ya alimentan, o creo que se alimentan a 69,000 volts, ya no recuerdo muy bien. Pero luego ya después se tiene que tener otras etapas para bajar la energía, para usar equipos en 440 o 480, y algunos equipos creo que están aquí en 550 en el tren de laminación. Entonces, la mayoría de los motores, bombas, ventiladores, torres de enfriamiento, ¿cómo se llama? Estos mezcladores de los procesos, el extractor por ejemplo, para el extractor de los gases del proceso, se utilizan también igual 480 volts, 440 volts. Entonces, y para cada uno tienes que alimentar, ya sea al voltaje que lo alimentes. Los hornos eléctricos, tanto el de fusión como el de cuchara, se alimentan, me parece, que a 69,000 volts, y luego ya tiene un transformador que lo baja alrededor de 250 volts trifásica, pero con una corriente muy alta, no me hagas caso, 20,000, 15,000 amperes por fase, donde utilizan, por ejemplo, allí en esos hornos, utilizan electrodos de grafito para transmitir esa cantidad de energía. Es interesante, por cierto, ahorita que lo menciono, en las acerías, los hornos eléctricos de arco abierto son como cuando, ¿se acuerdan cuando ustedes andaban ahí en el taller de soldadura? Soldaban, tomaban el electrodo y la tierra la ponían a la mesa donde estaba la parte metálica que íbamos a soldar. Con soldadura eléctrica, pues siempre soldamos partes metálicas, principalmente de acero. Y lo que hacíamos era que lo acercábamos el electrodo hasta apenas si tocarlo y levantar el electrodo. ¿Y qué es lo que hacíamos con eso? Pues levantábamos el arco. ¿Alguien soldó alguna vez? ¿Se quemó ahí los ojos ahí soldando? ¿Sí tuvieron ese laboratorio? Sí, soldar sí, pero... Sí, profe. Entonces ya se acordarán que lo que tenías que hacer era medio tocar y levantar hasta que se formaba un arco, ¿se acuerdan? Ese arco es lo que empezaba a fundir el metal. Empieza a fundir el metal de aporte, lo que tienes en el electrodo, y ese metal se empieza a fundir y se empieza a depositar en donde lo pretendes poner. Ahí empieza a formar tus cacahuates. Y este proceso es más o menos similar, pero con grandes corrientes, ¿verdad? Ahí usábamos, no sé, corrientes de 200, 300 amperes. Aquí usan corrientes de 15,000, 20,000 amperes por cada electrodo. Obviamente es un electrodo de grafito, es un electrodo que puede transmitir esa cantidad de corriente en el mismo momento, pero son, no sé, a lo mejor tiene un diámetro de alrededor de casi 20 pulgadas, ¿verdad? O sea, 50 centímetros de diámetro el electrodo. Pero ese se acerca a la chatarra y empieza a formar esos arcos, así como lo hacíamos en el taller de soldadura, y y obviamente cuando empieza a fundir, como está toda la chatarra así, pues son arcos muy grandes. Y obviamente son arcos de una intensidad muy, muy alta por la cantidad de corriente que estás haciéndole llegar, para que sea capaz de fundir toda esa chatarra, porque estamos hablando de, no sé, de 40 toneladas.
O sea, sí es una cantidad importante. Y esos electrodos, esto por ejemplo, llama mucho la atención. Si alguna vez tienen oportunidad, si no lo han hecho, pues, se los recomiendo mucho. El proceso es muy interesante desde fundición, porque ahí hace ese movimiento, pues tú nomás escuchas el ruido, o sea, de los arcos que se forman, y pues es una explosión que se forma, porque nunca, si lo dejas pegado, si se acuerdan, se fundía el electrodo, hasta la capacidad que tenía la máquina de soldar. Pero acá, si lo dejaras pegado, si lo dejas pegado, pues va a empezar a subir demasiado la corriente y vas a madrear el transformador principal que está alimentando este horno. Entonces, tienes que tener un control muy preciso. Imagínense que, no sé, un electrodo que pesa, no sé, 300, 400 kilos de puro grafito, y lo tienes que estar moviendo con una velocidad muy alta para moverlo, pues, diferentes distancias, no sé, a lo mejor pueden ser milímetros o centímetros inclusive, para que no se formen, para que no se pegue el arco, ¿verdad? Para que no se pegue el electrodo al metal líquido, para que siempre se mantenga el arco abierto. O sea, por eso dice que es un horno de arco abierto. Esto, insisto, si tienen la oportunidad de visitar esa planta, pues es muy recomendable. Se los aconsejo mucho. No sé ahorita en estas condiciones si se pueden hacer visitas, supongo que no, pero hay mucha, digo, puede ser que se encuentren algo de información en el internet, no sé si hay algunos videos o algo, pero siempre, digo, si alguna vez tienen oportunidad, háganlo. Son procesos muy interesantes, y porque se maneja mucha cantidad de energía, todo es a lo grande, como vimos en el poquito ejemplo que vimos, porque esto aplica para todo, ¿verdad? Para la cantidad de agua, para la cantidad de energía eléctrica, para la cantidad de gas que se utilizan para el horno de recalentamiento, para el oxígeno, para poder el oxígeno lo utilizan para la refinación del acero. Entonces sí hay muchos elementos que valen la pena que veas. Además, pues sí, como lo empezamos desde un principio, pues ya ya podemos tener información de las longitudes que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a poner que vamos a alimentar desde la subestación. Vamos a alimentar a meter una línea de 480 volts. Vamos a suponer que sería, a ver. Ahorita vámonos en lineal para no hacernos tardado. Desde la subestación vamos a alimentar perdón. Ruta. Perdón. Así rápidamente, vamos a suponer que vamos a alimentar un tablero desde la subestación, y vamos a suponer que es una instalación oculta, y vamos a alimentar un tablero pues no sé, aquí en la planta de laminación, y vamos son 345 metros de línea de 480 volts, y a lo mejor necesitamos, no sé, 900 amperes, vamos a estar en condiciones de poder calcular cuál es la cantidad el calibre del conductor. Vamos a ver cómo vamos a determinarlo. Pero si se fijan, de aquí yo estoy sacando la longitud de esa línea.
como al principio saqué áreas, aquí puedo sacar longitudes, y inclusive en este caso podemos hacerlo incluso en 3 dimensiones. Eso todavía te da, fíjense, vamos a poner aquí más o menos vamos a llegar al mismo punto. Déjenme ver cómo quedaría. Nomás como el ejemplo. Y vamos a ponerlo en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Para ver, aquí quedó la línea. Más que ahorita, como quedó, era subterránea. Pero ahora vamos a poner que vamos a tener que salir. ¿Qué pasó? Aquí está la línea. Ahora vamos a... acá está, perdón. Plano. Línea 480 en plano. Ahora vamos a verlo en 3D. Vamos a poner que tenemos que hacerlo así. Ruta en 3D. Vamos a poner que aquí tenemos que subir, luego brincar la nave de aceleración, por ejemplo, y luego bajar aquí, y luego venir acá, y luego ponerse por este lado. Vamos a poner que por un rack, y luego nos metemos a la línea, y luego subimos al... Aquí ya son 560 metros, si se fijan, en la trayectoria. Contra los otros, ¿cuánto eran? Línea... En uno eran... 346, o sea, así en un solo plano, y en tres dimensiones quedamos que eran 540, 560 metros. Entonces, como ven, es una herramienta muy interesante, muy poderosa, que nos facilita mucho la vida para saber, incluso por ejemplo, si un día están haciendo una cotización, pues ya pueden tener datos muy reales, porque aunque sea nada más de los planos, pues ya pueden saber distancias, pueden saber áreas y pueden saber longitudes. Entonces, esta herramienta la vamos a utilizar continuamente para determinar los espacios. Y ya de aquí nos vamos a ir a la parte de que ya cuando vayamos a elaborar el layout de planta, ya vamos a empezar a localizar en un plano las dimensiones, pues ya con más, con una mayor certeza. Si no nos proporcionan la información, ya tenemos el satélite que nos va a ayudar a determinar el tamaño de esas estaciones. Digo, de esas naves o esos edificios o plantas industriales. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? De mi parte, no, profe, todo bien. No, profe. No. Bueno. Por hoy les encargo mucho que hagan e instalen este software y lo empiecen a usar. Piensen o busquen alguna planta que ustedes conozcan o que quisieran conocer y empiecen a hacer el ejercicio de ver de qué tamaño es el terreno y de qué tamaño son las naves. Y a ver si empiezan a investigar un poco de los procesos que se tienen en esa planta que empiecen a identificar. Próximamente les voy a hacer llegar un cuestionario que van a tener que llenar como una tarea. Eso va a ser una tarea y van a tener que hacerlo ya oficialmente como parte de un proyecto, una tarea. Entonces, si no tienen ninguna otra observación, nos vemos el miércoles. ¿Sale? Gracias. Está bien, profe. Hasta luego. Está bien, profe, gracias. Vengan. Gracias, profe. El miércoles. El miércoles nos vemos, sí.